Ahí va a empezar, jóvenes. Perfecto. Ya. Chiquillos, muy buenas tardes. Espero que estén súper bien, jóvenes. Ya es viernes, me imagino que esta es su última clase del día, así que vamos con todo hoy día. Empezamos un poquito más tarde porque, como les contaba, estaban en actividades de Radio Altomonte, que tengo entendido que ha tenido harto éxito entre los estudiantes, así que ojalá que hayan podido ver. No sé si terminó la actividad. Espero que sí, porque yo también tengo que hacer acá mis cositas. El Juan, a ver qué, a morir, que el Juan está prendido ya. Muy bien. Ya, chiquillos, miren, hoy día vamos a hacer lo siguiente. Voy a primero hacer una síntesis de lo que vimos de Sócrates, para que recordemos algunos aspectos de lo que estudiamos sobre él, a modo de cierre, ¿cierto?, de la unidad, y, o sea, de lo que vimos de Sócrates, y me gustaría, si es que alcanzamos, a hacer, ¿cierto?, la introducción al nuevo filósofo que vamos a comenzar a estudiar a partir de hoy día, que sería, ¿cierto?, Platón. Y unos minutos antes de terminar la clase de hoy día, jóvenes, también voy a revisar ya bien Classroom los casos pendientes. Voy a preguntar ahí de los que estén presentes qué pasó con sus entregas, porque recuerden que el diálogo ya tuvo su fecha de fin de entrega. Les agradezco, chiquillos, a todos los que lo entregaron con tiempo. Aún no he partido revisando, porque estoy revisando de a poquito en los cursos, ¿cierto? Así que voy a hacerlo a la brevedad. Tengo entendido que todo lo que es resultado se envía vía intranet. Me dijeron que tenía que mandárselos vía privada a un correo que está en esa plataforma, donde yo ahí les voy a mandar, ¿cierto?, la corrección y la nota con la que va a estar, ¿cierto?, señalada en la pauta. Siendo bien sincera, chiquillos, yo creo que voy a tener esos resultados el próximo viernes, es lo más probable, que tenga las notas. Voy a tratar que sea antes, voy a quizá a medida que vaya corrigiendo incluso, voy a ir mandándoles inmediatamente sus resultados. Así que eso, chiquillos, voy a partir entonces para hacer este cierre de Sócrates, luego que vimos, ¿cierto?, los aspectos biográficos del filósofo, conocimos también un poco sus frases más famosas, las conversamos en clase, recuerdo. También les señalé, por ejemplo, también creo el juicio que se le hizo a Sócrates, ¿cierto?, ¿cierto?, yo se los mandé a través de el texto mismo, en la Apología de Sócrates, que fue, ¿cierto?, donde él ahí, ¿cierto?, se defiende de los cargos en ese texto. Me imagino que alguno de ustedes lo revisó, lo leyó, ya que eso es como el libro central, yo diría, de Sócrates. También les mandé un documental del filósofo para que lo vieran. Me imagino que también más de alguno lo revisó. Y concluimos, ¿cierto?, con esta actividad que yo sé que a algunos quizás les costó un poquito, porque no era fácil de hacerla, era una actividad compleja, lo reconozco, de aplicar, ¿cierto?, el método socrático, el método mayéutico, a un diálogo. En general, claro, ¿cuál fue el error que yo detecté? En general era que ustedes, ¿cierto?, hacían entrevistas. Y eso era lo que había que evitar, ya que en el diálogo mayéutico lo que hacía Sócrates era más bien ayudar al estudiante, a la persona con el que, o sea, la persona a la cual se enfrentaba, a sacar a la luz, ¿cierto?, sus conocimientos. Eso fue lo que intentaba hacer Sócrates, no entregar conocimiento a él, sino que hacer que el otro, ¿cierto?, se lo cuestionara, y así, ¿cierto?, establecer una verdad. Pero Sócrates, no olviden que daba por hecho que el que lo estaba escuchando de alguna manera también tenía conocimientos de eso, pero lo hacía a través de estas preguntas, de este constante cuestionar. Entonces, chiquillos, voy a compartir ahora la presentación de la síntesis de Sócrates, que lo extraje de un esquema que me pareció bastante así como preciso, porque ya que están ustedes en cuarto medio, ya es probable que en la universidad tengan que estudiar a Sócrates. Yo por eso a mis estudiantes siempre les trato como de pasar las cosas de alguna forma que cuando estén en la universidad y se enfrenten con estos textos, tengan al menos una base de lo que, ¿cierto?,
se ve. Entonces creo que esto les va a servir como para recordar ciertos aspectos y, y poder así, ¿cierto?, usarlos a futuro. Voy a compartir entonces esto. Este es el esquema que yo seleccioné. Creo que, claro, es un esquema demasiado así resumido, pero que de alguna forma, chiquillos, les puede ayudar a recordar y a sintetizar al filósofo, y así también le damos un cierre a esta parte. Bueno, como ya saben, en cuanto a la biografía, a la historia, Sócrates, ¿cierto?, fue un filósofo griego que, en cierto, sus primeros años de vida lo dedicó más bien a, ¿cierto?, fue soldado, y siempre se caracterizó, ¿cierto?, por ser un filósofo. Yo diría que es como el filósofo que más representa la imagen que uno tiene quizá de lo que es un filósofo o una filósofa propiamente tal. ¿Cierto? Una persona crítica que a lo largo de los años, ¿cierto?, se ganó los enemigos, que se ganó, y que finalmente, ¿cierto?, como lo vimos en la apología, fue condenado a muerte por principalmente 3 cargos, que son los que están señalados ahí, que de ahí se los voy a comentar. Pero claro, lo curioso en Sócrates sí tiene varias cosas extrañas. Por ejemplo, que se comienza a dedicar a la filosofía a una avanzada edad, así que nunca pierdan la esperanza de que alguno de ustedes quizás en el futuro también se transforme en un filósofo o filósofa, ya que bueno, en el caso de Sócrates fue así y muchos otros también. Eh, bueno, nosotros en clases también comentamos, chiquillos, algunas frases de él, que yo creo que son bien significativas, como por ejemplo, una vida sin reflexión no merece ser vivida, también la comentamos. Vimos otras también de, bueno, la famosa, ¿cierto?, solo sé que nada sé, que muchos de mis estudiantes también me la han usado cuando a veces les he preguntado cosas. Y bueno, como les decía, ¿cierto?, Sócrates fue condenado por 3 cargos, que son, ¿cierto?, como los más centrales, que fue, ¿cierto?, no honrar a los dioses de la ciudad, corromper a la juventud y, ¿cierto?, introducir también nuevos dioses. Esos fueron los cargos centrales. También lo acusaron de sofista, imagínense, siendo que él siempre fue crítico y fueron sus enemigos los sofistas, ya que estos cobraban por su enseñanza. Los sofistas creían y establecían, ¿cierto?, que ellos podían enseñar la virtud, pero bueno, Sócrates tenía otra metodología para hacerlo. Los sofistas eran como los pseudofilósofos, y por esa razón, ¿cierto?, fue bastante también injusto que lo hayan, ¿cierto?, condenado dentro de los cargos de ser sofista. ¿Cuál fue el objetivo, chiquillos, y lo que nosotros también podemos rescatar? Si podemos ahora nosotros decir, o me preguntan a ustedes, pero profesora, ¿cuál es el legado de Sócrates? ¿Cómo, cierto, yo puedo ver a Sócrates como un filósofo que me aporte algo para mí? Porque creo que una de las, a veces de las carencias jóvenes de la filosofía, cuando se enseña, por ejemplo, en modo educativo, en los colegios, ¿cierto?, es que nos quedamos muchas veces en lo teórico, pero no vemos a veces que también estas cosas tienen mucho que ver con nuestras vivencias, y que estas cosas también las podemos llevar a nuestra vida como humanos. Y claro, yo creo que Sócrates, si ustedes me hicieran esa pregunta, o ustedes se la han planteado, yo creo que, claro, por un lado, como aparece ahí, nos enseña a pensar, nos enseña a preguntar, como por ejemplo la actividad que ustedes muy bien realizaron, la gran mayoría, al menos en los borradores que yo revisé, me fijé en esos chiquillos que hay harto material en ustedes, en el sentido, ¿cierto?, que lograron en su totalidad, yo diría, plantearse inquietudes que probablemente también tienen que ver con sus propias vivencias. También, ¿cierto?, Sócrates, por otro lado, ayuda a las personas a encontrar la sabiduría a través, ¿cierto?, de una vida de virtud. No olviden que para los griegos era fundamental, y yo creo que eso también lo podemos traspasar a la actualidad, de crear, ¿cierto?, una sociedad de personas virtuosas.
y aquí aparece señalado en grande, de hecho, chiquillos, yo creo que todos nosotros buscamos ser buenas personas, independiente que alguno quizás pueda decirme, no, profesora, yo quiero ser una mala persona. No lo creo que sea tan así, porque de alguna manera todos buscamos, y ahí estoy apuntando quizás a las esencias humanas, ser buenos y ser virtuosos. Y esto también fue una preocupación de Sócrates, en cómo, ¿cierto?, ayudar a la sociedad de la época a formar, ¿cierto?, buenos ciudadanos. Y esto se hacía, ¿cierto?, a través de la ética. Nosotros, ¿cierto?, durante este año, a través de estos filósofos que vamos a ir trabajando, nos vamos a encontrar con asuntos de la ética que ellos trabajaron. ¿Por qué razón, chiquillos? Porque creo que es fundamental y esto es transversal a cualquier decisión que ustedes, por ejemplo, tomen a futuro con respecto a sus profesiones. La ética traspasa los ámbitos de la vida privada, de la vida pública, de lo social, de lo educativo, de sus profesiones, de la formación de los niños, de la formación a futuro de sus hijos, y todas estas cosas, ¿cierto?, lo trataron estos filósofos. Entonces, por esa razón, creo que podemos extraer de aquí elementos muy valiosos para, ¿cierto?, nuestra formación. El hecho de formar hábitos en los niños, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles ya nos hablaban sobre eso. Y también, por otro lado, también Sócrates nos deja esa enseñanza, chiquillos, de conocernos a nosotros mismos. Eso es una gran labor que yo creo que estamos siempre realizando las personas. No creo que alguien, ni yo, por ejemplo, a mi edad podría decirles que me conozco totalmente, ya que siempre estamos en un constante descubrimiento de nosotros mismos. Y yo por eso también los entiendo un poco a veces en la etapa en la cual ustedes están, más con todo este tema actual que estamos viviendo tan desordenado de alguna forma, tan, ¿cómo decirlo?, como que hay mucha incertidumbre de lo que pueda suceder, nos estamos replanteando muchas cosas. Bueno, por otro lado, también, como ya les señalaba, Sócrates nos deja ese legado, ¿cierto?, de cómo nosotros también podemos buscar jóvenes valores y una ética universal. La ética, jóvenes, no es subjetiva. La ética es algo objetivo que participamos todas las personas. No todas las opiniones son válidas. Hay ciertas cosas, ciertos aspectos y que la ética, ¿cierto?, los discute, donde, ¿cierto?, no podemos caer en eso, pero es que es su opinión, y no. Hay opiniones que no lo son. Y la ética cumple esa función, y ya Sócrates hablaba sobre eso, de formar una sociedad, ¿cierto?, con valores humanos, como dice acá, universales, y lo que deseamos formar como, ¿cierto?, individuos. Con respecto a jóvenes, acá también aparece la teoría socrática. Por un lado, ¿cierto?, tenemos este intelectualismo moral, es decir, llevar al individuo al conocimiento. Mientras más conocimiento, ¿cierto?, tenga alguien, mejor decisiones va a poder tomar también. Va a poder, ¿cierto?, saber qué hacer. Un acto ético parte, de hecho, desde la voluntad del individuo de tener dos opciones, ¿cierto? Hago lo bueno, hago lo malo, pero yo siempre voy a optar por una, ¿cierto?, que sea la mejor para todos. Entonces, claro, Sócrates apuntaba, ¿cierto?, también a eso y lo lleva, ¿cierto?, a un saber práctico, a lo que es, ¿cierto?, lo social, lo ético. Y por otro lado, aquí también aparece el método socrático, que ustedes lo conocieron, chiquillos, a través de este diálogo que elaboraron, como les contaba, donde, ¿cierto?, tenían que aplicar el método mayéutico, es decir, donde el individuo se va cuestionando, donde el que pregunta, ¿cierto?, cuestiona lo que el otro le va diciendo, y así puede alumbrar el conocimiento y puede alumbrar la verdad. Y bueno, también sabemos que Sócrates utilizó la ironía para, ¿cierto?, enfrentarse a su adversario,
que a veces, claro, era molesto, porque en los diálogos eso se ve reflejado, de hecho, esa molestia que a veces despertaba a las personas, porque Sócrates en verdad, claro, sabía, pero, pero claro, no lo demostraba. Y él decía también que era más sabio porque admitía su ignorancia, a diferencia del otro que se jactaba, ¿cierto?, de saberlo todo, de saber sus conocimientos. Entonces, por eso deja también esa enseñanza, yo creo, de que estamos en un constante conocer. Yo creo que ninguna persona, independiente de la edad que tenga, es sabia completamente. Nos vamos, ¿cierto?, formando en un camino prácticamente infinito en este sentido. Entonces, chiquillos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes de, de Sócrates, este filósofo que, como ven, tiene muchos aspectos que podemos rescatar. Y ahora, ¿cierto?, pasaríamos a revisar Platón, ¿ya? Y para empezar, porque la idea, ¿cierto?, es hacerle una breve introducción y de ahí viene una actividad que ustedes tienen que realizar. Ah, y lo otro, chiquillos, recordar que todo lo que empecemos a ver a contar de ahora sería para el segundo semestre. En el caso de cuarto medio, me imagino que, no sé si le han dado fechas, no tengo todavía claro las fechas de cierre del segundo semestre. Pero bueno, lo sabremos en su momento, no sé si ustedes, alguien me podría decir si saben esa fecha. Pero este semestre, ¿cierto? Probablemente vamos a colocar más notas, no va a ser solo una. Los que voy a programar ahí de acuerdo a ese calendario. Por lo tanto, ¿cierto? Todo lo que vayamos viendo, de alguna forma va a ser, ¿cierto?, evaluado. Entonces, para empezar, chiquillos, quisiera preguntar si es que alguien conoce algo de Platón, porque a mí siempre me gusta saber si es que mis alumnos me sorprenden con sus conocimientos, porque yo sé que ustedes son curiosos, lectores, escuchan a sus profesores. Quisiera saber si es que alguien me quisiera compartir algo sobre Platón, si conocen algo de él. Voy a dejar la palabra para ver si alguien me quisiera comentar algo de Platón. Cri, 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 cri. A ver, voy a preguntar yo entonces. A la fuerza. Gaspar Navarro, ¿estás por ahí? Sí, profe. Hola, ¿Viene usted? Gaspar. Gaspar, ¿tienes algo sobre Platón tú? Creo que no. No, nada. ¿Te No, suena? no me suena nada. Nada. Ni No. una cosa. Al menos sí me imagino sabes que es un filósofo. O sea, sí sé que es un filósofo, pero así sobre lo que estudiaba y su forma de pensar y todo eso, no, ni No, idea. no conoce, ya. Bueno, pero ahora después que tengamos esta sesión al menos va a conocer algunas cosas. Ay, Rocío, me va a dar un infarto ahora mismo. Voy a agarrar a mi gata que tengo ahí y la voy a abrazar en honor al abrazo que te daría a ti, Rocío. Muy bien, Rocío. ¿No tienes audio, Rocío, hoy día? Sí, sí tengo, pero era para no interrumpir. Eso, no, está bien. Debería haberme interrumpido así, pero profesora, Rocío, tú dices algo que va a ser central dentro de la filosofía platónica, principalmente cuando Sócrates se desprendió, ¿cierto? Cuando Platón se desprendió de Sócrates, donde él va a plantear su propia teoría, la famosa teoría de las ideas, donde ahí Rocío, quizás sus compañeros dirán, la Rocío que está hablando en qué idioma, mundo sensible y el mundo de las ideas. ¿Qué más sabes tú, Rocío, sobre eso? ¿Sabes algo más? ¿O solo te acordabas de eso? No, es que me acuerdo que una vez como leí en un libro o algo así, ¿Ya? pero no sé si tiene que ver con lo que decía Sócrates, que era de que la cosa de no saber, o sea, no tener la razón quizás, pero no sé. ¿Ya? No sé si está bien. Ya, mira, bueno, tiene que ver un poco con el aspecto epistemológico del conocimiento humano.
que lo vamos a revisar en su momento. Pero bien, Rocío, muy bien. Miren, chiquillos, voy a presentarles entonces ahora el PPT, que va a ser muy breve, porque después les voy a hacer toda la actividad que tiene que ver con eso que Rocío colocó. Pero claro, para adelantarme un poquito y conversarlo con ustedes, Platón es su teoría, o sea, lo que sabemos, o sea, se ha hecho incluso hasta películas sobre la teoría de las ideas de Platón, películas famosas que no sé si con ustedes cuando eran más chiquititos las vimos. Matrix, por ejemplo, está basada en Platón, en la teoría platónica, y en específico en la teoría de las ideas y el mito de la caverna, que es lo que yo quiero con ustedes revisar. Y claro, libros también, ciencia ficción se ha utilizado. Así que por ahí va encaminado. No sé si a alguno de acá le gusta el cine y ha visto Matrix, principalmente la primera. ¿Hay alguien de acá que le guste el cine, que sea aficionado? Nadie. No, yo creo que les gusta. Sí, vieron, yo sabía que la había visto, pero no se acuerdan porque era muy chiquitito. Deben haber ido como en octavo, yo creo usted, cuando la vimos. Sí, sí, la Amparo se acuerda. Ven, entonces ahí estamos, claro, en esa oportunidad quizás no alcanzamos a hacer el análisis como más profundo que el que quiero yo ahora que hagamos, pero qué bueno que se acuerden, al menos algunos tienen recuerdos de haberla revisado conmigo, o quizá alguno la vio después o la había visto antes, porque es muy antigua. En esa película, ¿cierto? Está basada en la teoría platónica. Y creo que hace poco leí que querían sacar una nueva, porque hay varias. Creo que van como 4 ya sagas de la Matrix. Miren, entonces voy a presentarles, como les decía, al filósofo, los aspectos como biográficos que son necesarios que ustedes sepan más o menos, ya que sé que no lo conocen y tampoco tendrían por qué saber, porque estamos aprendiendo, chiquillos. Para que no se entienda que como que lo estoy retando. A veces me dicen, pero no está retando. No. Pero sé que a veces ustedes son buenos para leer otras cositas, por eso pensaba que podían saber más. Pero ya con la información que me dio Rocío quedé completamente feliz. Y podré morir en paz si es que muriera. Chiquillo, entonces, voy a partir desde el principio. Este es Platón, ¿cierto? Platón, como ya lo dije, ¿cierto? Fue discípulo de Sócrates. Fue Platón, ¿cierto?, que escribió, de hecho, la Apología, entre otros diálogos más. Y ahí aparece, ¿cierto?, una frase que la rescaté porque considero que de alguna manera es lo que hace, lo que causa la filosofía en el ser humano, creo yo, ¿ya? Dice hombres, yo o sea, la saqué literal del lugar donde la encontré, pero yo ahí colocaría, dado los tiempos, ciertos seres humanos. La filosofía es la ciencia de los seres humanos libres, jóvenes, y Sócrates, o sea, perdón, y Platón fue cierto muy enfático en este aspecto y en entender cómo la filosofía ayudaba al individuo de alguna forma también a cuestionar todo lo que hay, pero claro, a través de propuestas, sí, obviamente. Y eso es lo que yo les voy a contar a continuación. Bueno, nace en Atenas. A diferencia, sí, de Sócrates, Platón pertenecía a una familia de la más alta aristocracia. Él era, tenía muy, o sea, y esa fue la causa también de que probablemente se codió con intelectuales, porque claro, pertenecía a una familia probablemente donde tenían esos recursos para hacerlo. Realmente se llamaba Aristócles, ¿ya? Y se le conoce como su alias Platón, porque se dice que era porque tenía la espalda muy ancha, la frente, o porque tenía la frente muy amplia, y porque era muy orejón. Esas son como las versiones de por qué se les colocó Platón, ¿ya? Recibió una esmerada educación. Platón
era muy erudito, chiquillos, en la matemática, en la geometría, en la música, cultivó la poesía. Y no olviden que además él crea, que después lo vamos a conocer más en detalle, él crea lo que se conoce como una academia, donde, ¿cierto?, todas las personas, de hecho, uno de los era como un tipo de universidad, chiquillo, y todas las personas que, o sea, que podían entrar a esa academia tenían que saber geometría. Era como el primer requisito. Y bueno, a los 20 años, chiquillos, conoce a su amor, ¿cierto?, a Sócrates, con que fue su amigo hasta el final. Él estuvo al lado de su viejo amigo Sócrates. De hecho, hay un diálogo que se llama El Fedón, chiquillos, donde ahí, ¿cierto?, se relatan los últimos momentos de Sócrates, y ahí, ¿cierto?, Platón le hace unas preguntas hermosas y Sócrates hace unas reflexiones maravillosas sobre el alma y sobre la muerte. Y también, claro, más que nada le preguntan a Sócrates cómo se sentía al estar en esa circunstancia a punto de morir. Y claro, Sócrates estaba muy calmo, ¿cierto? Él estaba como entregado a lo que iba a venir y no temiendo a la muerte, ¿cierto? Porque decía que era algo que desconocíamos y por lo tanto no tenía por qué sentir miedo. Después de la muerte, sí, chiquillos, de Sócrates, al pobre Platón le pasó algo terrible porque lo toman de esclavo. Hace unos viajes, obviamente Platón debe haber quedado muy mal, y lo toman de esclavo. Y finalmente fue rescatado gracias a los pitagóricos. Una escuela pitagórica pagó su fianza y lo rescataron. Y fue desde ese momento en que Platón como que comienza ya a plantearnos su propia filosofía, y a través de lo que recién Rocío decía va a aparecer esta famosa teoría de las ideas, que es lo que probablemente, chiquillos, nosotros vamos a estudiar porque por los tiempos, creo que estamos medio justitos, claro, vamos a ver la próxima semana. Eh, bueno, ¿qué más? No olvidar, jóvenes, que todas las obras de este filósofo se hallan en diálogos, que son especies de obras teatrales en la cual, ¿cierto?, se da una conversación entre Sócrates con otros personajes, siempre con un tema filosófico, eh, y donde, ¿cierto?, en el fondo se discuten estos temas. Y Sócrates pone en cuestión a, ¿cierto?, a las personas a las cuales, ¿cierto?, les pregunta. Ahí también se ve muy claramente cómo Sócrates aplicaba este método mayéutico al preguntarle a las personas qué era la virtud, qué era el amor, la muerte, la inmortalidad del alma, etc. Los diálogos, chiquillos, son 36. Yo los leí todos porque, claro, yo estudié filosofía y tenía que estudiarlos todos. Pero claro, los más conocidos son la Apología, que ustedes, ¿cierto?, la leyeron, yo la adjunté en la plataforma, el Banquete, el Fedón, el Menón y el Fedro. Esos son como los más famosos, diría yo, de los diálogos platónicos. Y claro, bueno, también hay varias discusiones en torno a esto. Por ejemplo, por un lado se dice que Sócrates quizás no existió, que era un invento de Platón, en fin, ahí ustedes pueden investigar si lo desean. Eh, y también se dice que se perdieron algunos textos de estos filósofos debido a quemas de biblioteca en la actualidad, o sea, en la antigüedad, etc. Bueno, yo acá les coloqué la división de los diálogos que los vamos a estudiar después, porque ahora quería detenerme un poquito para eh, ya empezar a finalizar la sesión de hoy. Eh, Miren, con Platón vamos a realizar varias cosas. A la plataforma también, a eso quería compartir. Les quería pedir que para la próxima semana, en lo posible, chiquillos, si pueden, en sus tiempos de ocio, de encuentro consigo mismos, como quieran llamarlo, ustedes, chiquillos, puedan revisar esta guía que yo la voy a subir de ahí, que es cortita, breve. Miren, esta es Metafísica Platónica, porque claro, está explicando el pensamiento, la visión de mundo de Platón. Y aquí, miren, aquí aparece señalado la doctrina de las ideas, que como ya Rocío, mira Rocío, ahí está, ¿ve?
Platón analiza el mundo sensible y el mundo inteligible, o también conocido como de las ideas. Entonces aquí van a encontrar las características de ambos mundos y un resumen y hasta un vocabulario. Hay una actividad planteada acá, pero esta la vamos a realizar después. Lo que me interesa, chiquillos, es que lean esto cortito, para que así la próxima semana, cuando empecemos, hayan algunas cosas que ustedes ya sepan y las podamos compartir y podamos, ¿cierto?, saber qué encontraron ustedes ahí, o si tienen dudas, porque igual son temas un poco abstractos que a veces cuesta un poquito entender. No sé, chiquillos, si es que alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, algún comentario. ¿No? No, profe, estoy joya. Ya, perfecto, Juan. Entonces, antes que se vayan, chiquillos, a disfrutar de su fin de semana, bien merecido, quisiera preguntar, tengo acá abierto Classroom, agradecerles, chiquillos, primero también la entrega de sus diálogos. Entonces, Diego Céspedes, ¿estás por ahí? Sí, profe, hola. Hola, Diego, te quería consultar si mandaste el diálogo. No, no lo he mandado, profe. Ya, a la brevedad, por favor, ¿ya? Si Ok. tienes algún problema así como privado, me puedo quedar también unos minutos después de ahora, desde la clase. Ya, ok, pero voy a tratar de mandarlo. Perfecto. Ya. ¿Qué más? El Juan me lo mandó. Sí, creo que sí. Así es. Muy bien, Juan. El Alonso. ¿Estás, Alonso? Sí, profe, yo se lo mandé, ¿eh? ¿Me lo mando ya? Sí, a lo mejor siempre metí error. Algunas veces no se envían las cosas. Voy a revisarlo. Ya, porque menos acá no me aparece Alonso, pero Ya, profe, voy a revisarlo. trate de revisar, pues, ¿ya? Y me avisa Ya. cualquier cosita. Ok, Y profe. Francesco. Francesco no está. Ay, no mira. Ah, ahí está Francesco. ¿Qué pasa con su entrega? Bueno, si hay algún problema, yo me voy a quedar unos minutitos. Pues si hay algo que me quieras explicar. Entonces, eso, pues, chiquillos. Me despido. Que tengan un excelente fin de semana. Descansen. Relájense. Y muchos besitos, pues, chiquillos. Los quiero. Que estén súper. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. No, no, profe, Sí. cuídese. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Ya, chao. Hola, profe. Hola. Espérate, espérame un poquito. Ya. Las actividades no mi sol. Todo lo que coloque a contar de ahora yo les voy a decir cuando sea con evaluación. Yo les voy a avisar. ¿Ya? Para que no te preocupes. Chao, mi sol, que estés bien. Ya, Diego. Ahora Ya. sí. No, es que lo que pasa es que tengo como un poco de problema de que cuando me avisan las cosas de las tareas, como que ¿Ya? no salen ni cuando entro al Classroom, ni con notificación, ni nada. Y aparte, hace poco me cambié de casa y como que me desorganizó todo y todavía estoy como cambiando cosas y no he podido entregar un par de cosas, profe. Disculpa. Pero voy a tratar de hoy día pasarlo Pero limpio y mandar. ¿tienes alguna duda de lo del diálogo? Porque pensé que quizá era por eso. Que a veces ustedes no me dicen cuando no entienden algo. ¿Tiene O alguna duda? sea, usted había dicho, yo lo había hecho como del racismo, lo del... Ah, verdad, sí. ¿Se acuerda? Sí. Sí. Pero O mira, sea, yo te usted aconsejo, decía que yo lo hiciera más como de la igualdad. claro, es que mira, si lo haces de ese tema, te recomiendo que los hagas a partir de la ética.
de que, por ejemplo, el otro se empezara a cuestionar si es que es ético o válido, por ejemplo, que el racismo se acepte. Entonces, que ahí se genere una discusión donde la persona se empieza a cuestionar lo que piense. Ujú. Ya, profe. Voy a tratar de mandárselo hoy día más tarde. Trate, pues. O si no me escribes, también tienes mi correo para mandármelo, las dudas o cualquier cosita que necesites. Mira, y de hecho te conviene más mandarme correo, porque yo los correos los veo inmediatamente en el celular. Me Ujú. llega la notificación. Entonces mi correo, no sé si lo sabes, mvera@altomonte.cl. Ya, ok. Cualquier consulta que quieras. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, porque estoy súper. Cuídate. Ya, igual, chao. Chao, chao.